Está con nosotros José Enrique Escardó, quien es un amigo personal y además fuera el primer denunciante de los abusos del sodalicio en nuestro país. Como ustedes saben, este caso se destapó, digamos, y causó la conmoción que causó ahora último a raíz del libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, Mitad monjes, mitad soldados, pero en realidad José Enrique viene denunciando su caso desde el año 2000. Y desde el año 2000, con el primer remesón que él dio, no pasó nada, y con el segundo remesón, más fuerte aún, porque digamos fue toda una compilación de casos que a raíz de este libro, Mitad monjes, mitad soldados, tampoco ha pasado nada. Parecía que pasaba, pero no ha pasado nada con los abusadores del sodalicio. Así que para conversar con él y que nos cuente un poquito toda esta historia, está con nosotros el día de hoy José Enrique Escardó. José Enrique, ¿cómo estás? Hola Maribel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, primero por lo primero. Tú denuncias el caso, para quienes no estén informados del tema, ¿no? Tú denuncias casi nadie ya. Casi nadie ya, sí. Pero por si acaso, ¿no? Vamos a hacer la cronología de los hechos. Sí. Tú denuncias el caso en el año 2000, primero, en términos absolutamente personales, digamos. Sí, escribo unas columnas, mi columna se llama El Quinto Pie del Gato, y escribo 6 columnas semanales donde con nombres y apellidos hablo de todo lo que sucede, bueno, lo que pude hablar porque luego fue censurado, de lo que yo había vivido y lo que había visto en las comunidades del sodalicio en las que viví en los finales de los años 80. ¿Fue censurado por la revista en la que escribías? No, lo que pasa es que hubo un problema, obviamente esto reventó y hubo una serie de problemas con la publicidad, comenzaron a llamar a la revista a decir que iban a quitar la publicidad por reversar la revista de tu padre, sí, la revista Gente. La revista Gente. Y finalmente, para evitar que se cierre la revista y por falta de publicidad y que se afecte a tantos trabajadores, entonces yo decidí ya no voy a seguir aquí, pero escribí una última columna en la que dije que iba a seguir con mi lucha hasta que se haga justicia, ¿no? Y ahí es donde da el salto, digamos, a la televisión. Se conoce tu caso a la televisión a través de la periodista Cecilia Valenzuela, ¿correcto? Sí, en el año 2001. Y en ese mismo programa que fue en Canal N, fue interesante porque también entrevistaron al psicoanalista Jorge Brus. Y él dijo que, bueno, lo que yo había hablado del sodalicio eran abusos físicos y psicológicos, pero él dijo luego en esa entrevista cuando le tocó hablar después de mí, que él ponía la mano al fuego, de que ahí debían haber también abusos sexuales. Es la primera vez que se menciona ese tema. Así digamos. Es, ¿no? Él se la jugó y obviamente, claro, desde el punto de vista psicológico, y en el año 2010 es cuando se hacen públicos los abusos sexuales cometidos contra menores por el segundo del sodalicio, que ya había fallecido, Germán Doig, y de ahí comienza a explotar ya el tema de los abusos sexuales. Ajá, ahora, y todo esto se recoge pues en este libro, digamos que es el más mencionado, que es Mitad monjes, mitad soldados, pero en realidad esto es una lucha que viene de mucho antes. Sí. Y desde allí, judicialmente, ¿qué se ha logrado? Bueno, cuando salió el libro y se comenzó comenzó a tener el impacto mediático que ha tenido este caso, la Fiscalía de Oficio comenzó una investigación a Luis Fernando Figari y a quienes resultan implicados, pero por los abusos sexuales. Según nuestra legislación vigente, los abusos sexuales del caso Figari ya han prescrito, entonces no se puede hacer nada. Entonces nosotros, que no habíamos sido víctimas de abusos sexuales, nos juntamos 5 ex-sodalites y con el estudio de abogados Benítez Forno y Ugaz tomamos la decisión de pedirle a la Fiscalía que amplíe la investigación, y no solamente a Luis Fernando Figari, sino a otros miembros de la cúpula del sodalicio, que a lo largo de 40 años habían cometido abusos físicos y psicológicos también. Y los delitos que nosotros hemos solicitado en la ampliación de la denuncia es asociación ilícita para delinquir, secuestro, es una figura especial porque es una figura más de secuestro mental, y también lesiones físicas y psicológicas. La Fiscalía ha aceptado nuestro pedido y ya está en la etapa de investigación para ver si es que se formaliza la denuncia ante el Poder Judicial. O sea, todavía no se ha denunciado formalmente ante el Poder Judicial, ya se ha aceptado simplemente la denuncia de ustedes. Así, la Fiscalía ha aceptado y ha dicho que hay indicios suficientes como para hacer una investigación. ¿no? Para la investigación. Entonces ya nos han llamado a todos nosotros, estamos pasando por los peritajes, una serie de cosas, hemos dado nuestros testimonios,
y tengo entendido que en un plazo de 8 meses que duraría la investigación, ya la fiscal decidiría si es que va a demandar ante el Poder Judicial. Ahora, los otros denunciados, además de Figari, son personas que también ejercían estas lesiones físicas, ese secuestro mental, en fin, o son encubridores, o ambas cosas. No, son personas que entran en esos 3 delitos, okay. ¿no? O sea, ellos habrían sido parte de la asociación ilícita para delinquir. ¿Quiénes son ellos? Son aproximadamente 7 personas más. Están José Ambrosic, que es el actual vicario general del Sodalicio y que es uno de los que está impulsando las supuestas reformas, pero él es uno de los primeros sodalites, ¿no? Amigo personal de Luis Fernando Figari por muchos años, bueno, todo el tiempo que ha estado en el Sodalicio. Y luego tenemos a Oscar Tocomura, son como 7 personas, no recuerdo los nombres completos ahora, y además la denuncia dice, y a quienes resulten responsables. En las investigaciones que se están haciendo están apareciendo, debido a los testimonios de otras víctimas, otros nombres. Según tenemos información y según lo que ha dicho el propio Alessandro Moroni, que también está incluido en esta demanda, que es el superior general del Sodalicio actualmente, hay al interior de Sodalicio una investigación de por lo menos 20 personas que habían estado involucradas en abusos sexuales, en abusos psicológicos y en abusos físicos, a uno de los cuales siguen siendo miembros del Sodalicio hasta ahora. Ahora, Pedro Salinas en su última, o en una de sus últimas columnas, menciona a Jaime Bartel, a Eduardo Rejal, a Oscar Tocomura, como encubridores, ¿no? Sí. Esto porque, digamos, han tenido cargos de poder y ante ellos se han hecho la denuncia en su momento y no hicieron nada. Así es, Jaime Bartel es uno de los, creo que es el primer sacerdote sodalite, de los primeros sodalites también, y además es el encargado, aunque él dice que no, de las relaciones públicas y los temas económicos del Sodalicio. Okay. Eduardo Regal ha sido superior general del Sodalicio antes de Moroni, después de Luis Fernando Figari, y una persona muy cercana a Figari, ¿no? Que ha vivido con él incluso en su comunidad. Oscar Tocomura ha sido superior de la comunidad de San Bartolo, donde se han infringido varios de estos abusos que hemos denunciado, y ha sido sindicado también como un abusador físico y psicológico, no solamente un encubridor. Ahora, Figari todavía no ha sido sancionado ni expulsado formalmente. Sí, es gracioso porque el 5 de abril Alessandro Moroni, el superior del Sodalicio, sale con un video de 4 minutos y tantos. Que yo lo compartí todavía, sí, y me emocioné vanamente. Yo me emocioné hasta las lágrimas cuando salió eso, ¿no? Ajá. ¿Qué decía? Recuerden la gente que decía. Él decía que habían 3 cosas que iban a hacer. Primero era la separación de Luis Fernando Figari. En realidad esa separación termina siendo solo una condena moral. Voy a explicar en un ratito algunos detalles porque hay gente que cree que ya ha sido expulsado y no es cierto. Segundo, habla de un perdón a las víctimas. El perdón se ha dado a través de ese video. O sea, han publicado un video en YouTube diciendo, bueno, perdón a las víctimas. ¿Tú no has recibido una sola llamada? Yo sí me han citado para una conversación, el mismo José Ambrosic, que es el vicario general y que me citó porque él fue mi... bueno, dicen que en ese momento no se decía director espiritual, y eso es falso, sí se decía director espiritual, fue mi director espiritual en San Bartolo, ¿no? Y él, a título personal, me pidió disculpas, pero yo le dije que las disculpas tenían que venir de la institución de manera formal, para todas las víctimas. Y él dijo, sí, eso es lo que vamos a hacer. Esta conversación hace por lo menos 1 mes y medio, ¿no? Más. Y lo tercero que se decía en el video... Lo tercero es reforma integral, lo llamaron ellos. Así es. La reforma integral es una payasada también, porque lo que han hecho es aceptar que venga... Primero ellos pidieron... convocaron lo que llamaron la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, ¿no? Donde estaban 5 personajes importantes de la política y de la vida pública peruana, supuestamente independientes, en los cuales en realidad yo no confiaba inicialmente, pero luego de la investigación que hicieron ellos, el informe final fue demoledor para el Sodalicio. Hablaban de esclavitud dentro del Sodalicio, hablaban de que el Sodalicio tenía que remover a todas las autoridades. Fue un informe que lo pueden buscar en internet, basta poner comisionética.org y ahí encuentran el informe final. No es muy largo. El Sodalicio se sintió tan golpeado por ese informe que ellos mismos habían convocado a esta comisión, que lo encarpetaron, lo metieron debajo del y no sillón, no han aplicado nada. ¿Y qué hicieron? Contrataron, ¿no? Ahora sí con plata, a 2 expertos internacionales en temas de abusos que han trabajado con temas de abuso en Irán, en Estados Unidos, ¿no? De la Iglesia Católica. Y en este momento se encuentran haciendo ellos su investigación, pero pagada por el Sodalicio.
¿no? O sea, que no hay mucha confianza en la Ahora, ¿qué pasará? Ellos parece que sí, han encontrado algunas cosas y van a salir con un informe público en septiembre, pero bueno, ya encarpetaron el otro, ¿no? Así es. Ahora, una cosa sobre el tema de Figari. Hay gente que cree, ya mismo ahora viniendo en camino, hay gente que me decía en el Twitter, pero a Figari ya lo sancionaron, a Figari ya lo separaron, Figari... Eso es mentira. Figari ha sido declarado como persona no grata para el sodalicio y cuando y ha habido una condena moral. Y lo que el sodalicio está esperando supuestamente es lo que dicen, que el Vaticano les diga que lo tiene que sacar. En este momento, Luis Fernando Figari vive en una comunidad del sodalicio en Roma, con el dinero del sodalicio, ¿no? Porque él no tiene dinero propio. O sea, amparado por el Vaticano. Y amparado por el sodalicio y el Vaticano. El sodalicio salió a decir que el Vaticano había ya dado un informe previo y que en base a ese informe previo, eso fue hace un par de meses, que involucraba que iba a venir un inspector, una cosa así, de un delegado del Vaticano, un obispo, el obispo Tobin, para ver, acompañar al sodalicio en esta reforma. Ajá. Ellos dijeron, salió también Moroni con uno de esos videocomunicados que les encanta hacer, y dijo, vamos a cerrar la comunidad de Roma y vamos a mandar a Figari a otro lado. Bueno, nadie sabe dónde está Figari. Y aparentemente, por la información que hemos recibido, no ha habido tal actitud de cerrar la comunidad y de sacar a Figari. Él sigue en el mismo lugar. O sea, estamos en la misma situación de hace varios años, solo peor aún, porque han salido públicamente a engañarnos, no solo a las víctimas, sino a todo el país, que han hecho esto y que van a hacer esto y no lo están haciendo. Y estábamos conversando entonces con José Enrique Escardó, que como comentábamos fue el primer denunciante de los casos de abuso en el sodalicio y ha tenido que recorrer un larguísimo camino mediático, me imagino un proceso difícil también para él en términos personales y por supuesto también en términos judiciales. Nos dice que ya ha sido aceptada la denuncia de él y de cuatro denunciantes más, no 5 en total. Sí, en total somos 5: Pedro Salinas, Martín López de Romaña, Vicente López de Romaña y Óscar Osterling. Algunos de ellos han estado hasta 20 años dentro del sodalicio. Y los delitos por los que se acusarían a los involucrados son asociación ilícita para delinquir, secuestro, lesiones físicas y psicológicas. Pero en los últimos días se ha hablado ahora de chantaje económico. ¿A qué te refieres con eso, José Enrique? Bueno, una de las promesas del sodalicio en sus tantos videos y en sus comunicados ha sido que van a reparar económicamente a las víctimas. Y efectivamente tengo entendido que en la investigación que están realizando están elaborando una lista de personas a las cuales deberían reparar económicamente y darles algún tipo de asistencia psicológica o lo que sea necesario dependiendo del caso. Esta reparación económica, digamos, supuestamente ha sido por iniciativa de ellos de manera extrajudicial. Así es. Ajá. Ok, entonces, porque fíjate, nosotros hemos iniciado una acción penal. En las acciones penales no hay reparación económica, no ha sido nuestra intención. Ellos son los que han dicho vamos a hacer una reparación económica. Entonces, ¿qué ha sucedido? Han comenzado a contactar a algunas víctimas, a decirles, bueno, nosotros vamos a dar una reparación económica dependiendo de la gravedad del caso, y en algunos casos podría ser, no sé, $20,000, ¿no? Y en un caso muy grave de abusos sexuales de incluso una víctima directa de Luis Fernando Figari, han hablado habrían hablado de un máximo de unos $70,000, ¿no? Para una persona a la cual le ha arruinado la vida, que no puede trabajar, que no tiene ningún tipo de ingresos. Hay una persona en Brasil que ha sido miembro del sodalicio y que ha sido abusada dentro del sodalicio, vive en estos momentos en una cabaña sin techo, sin capacidad de obtener trabajo, tiene 40 años o más, ¿no? Y ha vivido muchos años de sodalicio y es una víctima, ya te das cuenta, tiene tratamiento psiquiátrico, medicina, no puede trabajar, no puede hacer nada. Bueno, estamos hablando de ese tipo de retribuciones económicas. Es más, algunos han dicho, bueno, eso es todo lo que hay, si quieres. No, o sea, el daño psicológico de una violación sexual, por ejemplo, es irreparable en realidad para cualquier víctima, y cuando este es ejercido por una persona cercana a él, de confianza, es difícil hablarlo, es difícil convivir el resto de años con eso. Imagínese cuando eso se cruza además con un tema religioso, culposo, el enredo con el que cada uno de ustedes debe haber crecido, los violentados sexualmente y los golpeados también,
emocional, en la cabeza, obviamente tiene un impacto en tu desarrollo diario, en tu vida laboral, y eso pues puede costarte fácilmente el trabajo. En mi caso particular, como yo denuncié en el año 2000, desde ese año ha habido una campaña de desprestigio en mi contra y me han destruido en todos los niveles de mi vida, profesional, económico, social, etcétera. Amigos de mi promoción del colegio, después de 15 años de haber denunciado, cuando ha salido el libro y han visto que realmente yo no era el loquito que decían que era, han entendido. Me han escrito por Facebook, me han dicho perdónanos porque hasta nosotros, con la campaña que hizo el Sodalicio en tu contra, ¿no? y la iglesia en tu contra, hemos creído que tú estabas loco, ¿no? Y ahora te pedimos perdón, por eso es que ni siquiera te hemos contactado en estos años. A nivel laboral han mandado curas a sitios donde yo iba a trabajar o clientes o lo que sea para que hablen con ellos y les digan que no trabajen conmigo, ¿no? Durante 15 años. Y así hay muchísimas otras cosas, amenazas contra la integridad sexual de mi familia, una serie de cosas, ¿no? Quiero centrar el tema del chantaje porque a las víctimas que estamos denunciando, los 5 que estamos denunciando, nos han contactado directamente el Sodalicio a dos de nosotros, a Óscar Osterling, que es el que se salió más tarde de todos, y a mí, ¿no? Que fui el primer denunciante. Y directamente las cabezas del Sodalicio, en mi caso, José Ambrosic, uno de los denunciados, vicario general del Sodalicio y a cargo de una de las personas que está a cargo del consejo actual, me dijo: nuestros abogados nos han dicho que a ustedes que están denunciándonos no hay que incluirlos en la reparación hasta que veamos cómo va a terminar este tema judicial. Es un clarísimo Eso chantaje. Es un clarísimo chantaje, o sea, deja de denunciarnos y ahí te incluimos. Claro. ¿No? Obviamente a mí nunca compro tu silencio. Así es, a mí nunca me interesó el dinero y le dije, no me interesa el dinero y obviamente tengo derecho a esa reparación, ¿no? Pero yo no voy a poner en duda toda mi lucha de estos años y todo lo que estoy haciendo por otras personas, porque ustedes me